Por si las moscas, vamos a hablar de calentamiento global. Hemos bautizado este programa El calor que viene por nosotros. Es el mismo título que utilizó nuestro invitado Jorge Comensal para publicar un artículo en el periódico El País, que es, digamos, el punto de partida también de esta conversación. Jorge, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar acá. Mil gracias por la invitación a seguir platicando sobre este tema tan importante y tan pertinente. Jorge, se está terminando el verano. ¿Qué evidencias tenemos de que este fue el verano más caliente en el hemisferio norte? Tenemos toda clase de evidencias, demasiadas por desgracia, de que el verano del 2023 y el verano del norte y el invierno del sur, porque recordemos que ahora estamos en el invierno del hemisferio sur, han sido realmente atípicos, inusuales, casi diríamos inexplicables en su conducta climática, a pesar de que hay tantos modelos y sabemos lo que está pasando en el planeta, pero nos ha tomado por sorpresa una serie de indicadores sobre el clima del planeta, como la temperatura del agua oceánica en el Atlántico Norte, como la masa de hielo que rodea la Antártida, como las temperaturas que simplemente se han vivido en la mayor parte del mundo. Realmente se han roto muchos récords en ciudades por doquier, superando los 50 grados Celsius de temperatura en muchos sitios. En México vivimos también unas olas de calor tremendas. Los habitantes de la Ciudad de México estaban confundidos también por el calor tan fuerte que hizo antes de que comenzaran las lluvias. Y aunque se ha querido asociar esto con el fenómeno del Niño, que es todo un proceso climático en el Pacífico, en realidad el Niño apenas comienza. Entonces, este año algo raro pasó. Y es un motivo para hablar de el calentamiento que estamos viviendo y lo que podemos hacer para cambiar el rumbo de las cosas. Hace poco estaba leyendo en el Guardian un artículo cuya pregunta es si ya quebramos el equilibrio ecológico, o sea, si ya estamos en un punto de inflexión en donde esto ya se echó a perder. Hay mucho que no sabemos y creo que lo mejor es no caer en el absoluto catastrofismo, no sentirnos derrotados, porque vamos a seguir habitando este planeta, todavía hay muchas formas de mejorar la forma de vivir en él y definitivamente sí puede haber cambios cruciales en cómo van a cambiar las cosas. Por ejemplo, ha habido mucho miedo sobre las corrientes marinas, que si deja de funcionar el sistema de corrientes marinas como lo ha hecho hasta los últimos miles de años en el Atlántico, Europa se va a volver tan frío como Canadá, y entonces en una zona mucho más densamente poblada que el norte de Canadá, como es Europa, pues van a enfrentar inviernos crudísimos y veranos muy calurosos, ¿no? También, entonces es una situación compleja, pero no sabemos muy bien qué va a pasar, a pesar de que los modelos sobre cambio climático han sido tan precisos. Es un sistema caótico el clima y no podemos predecir con exactitud. Queda muy bien hablar de este tema en tu programa porque tenemos que prepararnos por si las moscas. Exacto. Si pasa el peor escenario posible, sí. tenemos que estar listos. No podemos sentarnos en nuestros laureles optimistas a decir lo solucionará la inteligencia artificial, o ha habido otras veces que ha habido predicciones catastróficas y no se cumplieron. Creo que vale la pena mejor ser racionales y templadamente decir qué podemos hacer para prevenir. Ahora vamos para allá. La otra pregunta es si el calor, digamos, la temperatura es la única medida que tenemos ahora para ver si ha habido un cambio climático. Creo que no, ¿no? No, justamente, por ejemplo, la dimensión de los hielos polares, árticos, tanto en el norte como en el sur, afectan un tema también importantísimo para el futuro de las civilizaciones, que es el nivel del mar. Hay tanta agua congelada sobre el territorio de la Antártida y Groenlandia que su deshielo que baje al mar puede hacer que suba muchos metros. Entonces, hay predicciones muy conservadoras que en este siglo el mar no subirá tanto, pero podemos estar equivocados por un lado, y por otro tenemos los antecedentes de que en épocas de la Tierra mucho más cálidas que la nuestra, el mar ha estado 30, 40, 50 metros más alto de lo que es ahora. Si pensamos simplemente en dónde están la mayoría de las ciudades grandes del mundo, por suerte la Ciudad de México está mucho más alto, pero estamos hablando de un riesgo tremendo y que impondría una situación de migración
que ya está pasando también en Yakarta, en Indonesia, se está organizando la mudanza de la capital por esas razones. Regresando al tema del calor, ¿qué es lo que hizo o viste que hizo la gente este verano Claro, para adaptarnos, para soportarlo, para sobrevivir? Para que no nos resultara tan insoportables, literalmente. Hubo casos, por supuesto, hay un aumento disparado de la energía eléctrica en todos los lugares donde la gente cuenta con la infraestructura para encender el aire acondicionado, para incluso los ventiladores, para refrigerarse mejor en interiores o para usarlo también en los vehículos. Y hubo casos dramáticos, es triste hablar de estos temas, pero el caso puntual de algunas personas nos puede mover más que las cifras abstractas, ¿no? Entonces, por ejemplo, en Tabasco, en una comunidad donde había cortes de luz frecuentes, apagones, una familia que no soportaba el calor durante la noche se decidió ir a su auto a pasar la noche con el aire acondicionado encendido. Y pues cuando tienes un carro prendido, las emisiones de carbono justamente de manera silenciosa pueden provocar lo que le pasó a esta familia, que perdieron la vida esa noche, la noche del 14 de junio, por tratar de refugiarse del calor. Y es un escenario que cada día puede multiplicarse y que tenemos que evitar que eso suceda, ¿no? Yo comentaba en la columna que platicamos, este año se registraron alrededor de 250 fallecimientos durante el verano por golpes de calor, así lo registró la Secretaría de Salud, y pues las cifras a veces no nos mueven lo suficiente, pero es una tragedia y que puede aumentar, y eso es lo que a mí ya me alarmó, porque en 50 años la cantidad de personas que viviremos en zonas de calor extremo se va a multiplicar exponencialmente. Si ahora son 30 millones de personas, se calcula en todo el mundo, que viven realmente en zonas de calor tórrido, ¿no? Estamos pensando que sí existen en México, como al norte del Golfo de Baja California, pero también en el Golfo Pérsico, en Marruecos, en distintas zonas, en Pakistán. Bueno, ahora hay 30 millones de personas enfrentadas a eso. Dentro de 50 años van a ser más de 2.000 millones de personas. No porque aumente la población, sino porque crecen las regiones del planeta donde va a haber este tipo de eventos. Ya nos hemos acostumbrado, por ejemplo, a que los huracanes tengan nombre y sean conocidos como momentos de peligro climático, y probablemente pasará lo mismo con las olas de calor, por lo fuertes que se están convirtiendo. Entonces, hay que prestar atención, hay mucho que hacer por educarnos, por culturalmente saber qué hacer, y por eso también aquí en Canal 22 es importante platicarlo. ¿Qué es un golpe de calor? Es decir, ¿qué es lo que le pasa a la gente cuando sufre estas temperaturas muy altas y muere? Como saben todos, estamos por dentro, estamos siempre a la misma temperatura, a 37 grados centígrados, porque nosotros mismos somos radiadores de calor, nuestras células lo están produciendo todo el tiempo, y tenemos un estupendo sistema de refrigeración que es el sudor, que con el viento nos refresca, se lleva el calor de nuestra piel, porque por el calor que producimos más el ambiental es muy fácil que nos dé una fiebre, literalmente, y sabemos que una fiebre de 40 grados, por ejemplo, ya es peligrosa para la salud. El primer elemento que nos pone en riesgo cuando hace demasiado calor es que el corazón empieza a trabajar a marchas forzadas para bombear la sangre a la superficie donde se puede enfriar. Entonces el corazón y todos los vasos sanguíneos se apuran a llevar la sangre hacia afuera, por eso nos ponemos rojos los que somos chapeados, porque el cuerpo se está tratando de enfriar. Si esto no funciona, porque afuera hace más calor que dentro del cuerpo, el corazón no para, sigue tratando de hacerlo, y pues puede producir problemas cardíacos, desvanecimientos, deshidratación, en fin, es una lista terrible, y que a veces cuando el calor no cesa, también hay problemas orgánicos diversos, ¿no? Que sería aterrador entrar en detalles ahora, pero el caso es que nuestro cuerpo está hecho para un rango climático muy específico, y es muy peligroso exponerse a esas temperaturas. Si se amplía, como decías tú, la población expuesta a estas altas temperaturas en México, ¿cuáles serían las zonas más afectadas?
todas las zonas costeras en general y por supuesto paradójicamente donde hay más humedad puede ser más peligroso porque el calor húmedo, justamente por nuestro sistema de refrigeración que es el sudor, pues en el calor húmedo es más difícil perder calor a través de ese sistema. Entonces las zonas tropicales son las riesgosas. Hay que acordarnos, viendo el mapamundi, que México se encuentra en la misma franja latitudinal que el desierto del Sahara, que la península arábiga, que el Golfo Pérsico. O sea, estamos en la zona realmente de temperaturas más extremas y donde la lluvia puede ser o excesiva por los huracanes o hacer demasiada falta por la sequía, ¿no? Entonces, todas las zonas costeras del Golfo de México, del noroeste también, en Sonora, en Baja California, son cruciales. Y ¿Yucatán? sí, Yucatán también. La proximidad al Caribe puede ayudar en cierta manera a paliar estos calores. A veces hace mucho más calor al interior del Golfo de México, en Tabasco, como en el caso que mencionamos, en Tamaulipas, y Mexicali casi que se cuece aparte porque está un poco por debajo del nivel del mar. Y en todo México habrá distintos tipos de retos. Definitivamente, si estas tendencias continúan, como sociedades habrá que enfrentar, ya se está enfrentando de hecho, pero a gran escala, la necesidad de la migración por razones climáticas, ¿no? Tú eres novelista y en tu artículo mencionas un libro de ficción en donde predice, bueno, que esto iba a pasar. Cuando leíste este libro, ¿qué pensaste? Una novela de Kim Stanley Robinson sobre el mundo en el 2050 comienza con la descripción de una ola de calor húmedo en la India, en una región donde es tan húmedo el calor que causa en una sola temporada la muerte de muchas millones de personas. Y yo como lector reaccioné de entrada con escepticismo, con incredulidad, decir, están exagerando. Uno comienza a estudiar y entonces se da cuenta de que esos escenarios atroces tampoco son tan descabellados y que por si las moscas tenemos que hacer lo que sea para evitar que sucedan. En dos sentidos, el de frenar el calentamiento de la atmósfera y también adaptarnos a lo que ya está sucediendo. ¿No? Claro. Sí. También mencionas un libro de periodismo que ha sido, bueno, que ahora es muy popular en Estados Unidos, porque narra en concreto cómo afecta el calor a las personas en su vida cotidiana. Contabas de casos atroces en Estados Unidos que están narrados en este libro. Sí, un autor periodista de investigación, Jeff Goodall, escribió un libro que se llama El calor te matará primero, un título sensacionalista, pero que justamente ha atraído la atención de muchos lectores este verano en particular, porque aborda los ya muchos casos que ha habido de golpes de calor fatales en Estados Unidos. Y un muy buen trabajo periodístico que hace es mostrar casos que son familiares a muy distintos tipos de personas. Por un lado, y esto es algo que nuestros connacionales están muy expuestos, trabajando en el campo en Estados Unidos, trabajando en los jardines, ¿no? Los migrantes son obligados a trabajar a veces en condiciones de extremo peligro y a veces eso tiene resultados fatales. Y por otro lado, los turistas, los senderistas, y cuenta el caso de una familia que dice, vamos a hacer un paseo por el campo, a bajar a un río y regresar en California un día de verano, sin imaginarse que basta un par de horas de estar a estas temperaturas para que puedan las personas perder la vida, ¿no? Entonces, hay que tomarse muy en serio las alertas de calor, mantenerse hidratados, y procurar no trabajar en ese momento. Entonces hay una lucha política por hacer. Por ejemplo, en Texas se había ya pasado una ley para permitir que los trabajadores que están en exteriores tuvieran periodos de descanso cada tiempo y la bloqueó el gobierno estatal porque iba a hacerles perder productividad, pero es algo que necesitan los trabajadores. Claro, para ganar productividad. Sí, entonces definitivamente es una lucha política también por los derechos a la vida y a la salud en estas nuevas circunstancias. Y por eso tenemos que estar hablando de ello ya. ¿Qué
ves que han comenzado a hacer la comunidad internacional y los gobiernos? Yo me pregunto mucho, por ejemplo, si la estrategia central que ha habido a nivel internacional, que ha sido enfocarse, por ejemplo, desde la ONU en tratar de evitar que el aumento de la temperatura global supere el 1.5 grados centígrados, ¿no? Se ha oído mucho de eso. Las conferencias entre las partes se tratan de eso. Se habla de lograr que las emisiones no aumenten tanto para que no suba tanto la temperatura. Y creo que el mensaje no llega muy bien a la ciudadanía, porque 1,5 grados no suena que es mucho. Exacto. ¿No? Entonces decimos, bueno, entre 1,5 grados y 2 grados, ¿cuál Pues es la sí, diferencia? Entre 2 grados y 3. En la mañana ahí estamos a 10 y al mediodía estamos a 20. Subió 10 y no nos pasó nada. Entonces es muy contraintuitivo que el aumento de 1 grado centígrado de la promedio de la temperatura global sea tan grave. Pero tenemos que pensar que es un promedio, sumando todas las temperaturas en todos los lugares del planeta a lo largo de todo el año, lo que hace que ese grado sí represente una diferencia en términos de energía gigantesca. Y que por lo tanto ese grado de diferencia genere puntualmente, localmente, olas de calor tremendas, huracanes alimentados por mucha más humedad y temperatura, entonces huracanes categoría 5 que nunca hemos visto, deshielo total de los polos y por lo tanto otra serie de consecuencias. Entonces, esa lucha tan grande que ha habido y la verdad tan poco fructífera por organizar cada año las conferencias internacionales de la ONU alrededor del cambio climático, el activismo climático por evitar que las emisiones nos lleven a superar esa temperatura, no ha encontrado tanta resonancia entre nosotros porque no nos han comunicado bien los riesgos específicos, que significa, por ejemplo, que en los veranos del futuro, si por alguna razón se nos va la luz una noche en Tabasco, especialmente calurosa, puede resultar una catástrofe colectiva tremenda, ¿no? ¿Y las personas qué están haciendo? ¿Qué pueden hacer? Insisto que en buena medida lo que se podrá hacer en cierto momento es migrar. Esperemos que con una mejor distribución de la riqueza, con el aumento de las tecnologías y demás, también tengamos recursos para, por ejemplo, tener el aire acondicionado encendido, que es muy caro y que es un privilegio de muy pocos. Exacto. Entonces tampoco podemos aspirar, el mundo será rico y todo el mundo tendrá su aire acondicionado. Ok, imaginemos ese escenario optimista. ¿Qué tal que se va la luz? Porque es eso lo que pasa en nos Yucatán, pasa exactamente Yucatán, en Yucatán, que luego retienen a los trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad. Porque hasta que les arreglen hasta que les pongan la luz. Ellos saben lo que es vivir todo el día a más de 40 grados centígrados y a más de 30 y tantos por la noche. Te empieza a minar tu calidad de vida significativamente. Y entonces tampoco podemos esperar que la infraestructura urbana cada vez nos mantenga más a salvo, como lo hace en los lugares más privilegiados del mundo, en Florida, en California, que la gente adentro de su casa está tranquila. No podemos apostar nada más por esa opción. Definitivamente sí, hay que pensar en dónde queremos vivir que sea más seguro en ese sentido. Es curioso porque este verano, precisamente, me fijé que muchas personas habían venido a la Ciudad de México, conocidos míos, huyendo tanto del calor de Europa en particular y de la península de Yucatán. Es decir, tuve varios amigos y conocidos que ante los apagones en Yucatán y estas noches que relatan infernales porque tenían que dormir en el exterior, pero también hacía un calor horrible, se vinieron a la Ciudad de México con cierto privilegio para poder pasar esta temporada, pero bueno, serán los menos, ¿no? Sí, todos los habitantes del altiplano mexicano en general, tanto de la Ciudad de México como de Toluca y de Morelia y de otras zonas, tenemos una enorme fortuna porque gracias a la altitud las temperaturas no son tan altas. Nuestro reto va a venir por otra arista, que es la escasez de agua, ¿no? La sequía también este año hizo que el sistema de Cutzamala, que trae agua a la Ciudad de México, alcanzara niveles muy bajos. Y entonces el aprovechamiento del agua va a ser la principal crisis que tenemos ambiental que enfrentar aquí.
pero definitivamente los mejores lugares para que las poblaciones nos concentremos son aquellos donde menos energía vamos a necesitar para mantenernos a una temperatura agradable, soportable, ya no digamos agradable, ¿no? El hecho de que tantas personas en la Ciudad de México podamos vivir sin calefacción ni Sí, aire el aire, acondicionado sí. es una verdadera suerte geográfica que hay que valorar. Es impresionante. Y bueno, tú estás del lado de la divulgación y el periodismo. ¿Qué crees que debemos hacer atendiendo también como a estos buenos ejemplos Claro. de los que ya hemos hablado? Seguir buscando maneras de que todos le prestemos atención al tema, porque por ejemplo yo como escritor, como divulgador, no puedo realmente imaginar las soluciones prácticas que van a tener estos asuntos, pero hay muchos ingenieros, climatólogos, científicas, que van a tener las ideas que necesitamos para salvar esta situación. Y para eso necesitamos todos coordinarnos y pensar en el tema, lo cual implica un difícil, yo me lo imagino como hacer malabares cognitivos, intelectuales, porque tenemos que pensar en nuestros asuntos privados, en nuestros desamores, en nuestros problemas, también en los asuntos políticos y también en el asunto global del clima. Entonces, mantener tantas pelotas en el aire nos cuesta trabajo y a veces pues, simplemente dejamos caer algunas, es lo normal. Y entonces esta la tenemos que mantener también en las manos y para eso hay que buscar la mejor manera de comunicarlo, la mejor manera la educación es crucial, ¿no? Y la capacidad, por ejemplo, de hacer esta conexión entre 1.5 grados centígrados en promedio y el significado concreto de olas de calor tremendas y demás de lo que estamos hablando. Y creo que también hay una labor que hacer desde el lado de la imaginación bueno, en tu caso de la narrativa. Claro. Tu más reciente novela también pinta un escenario catastrófico inicial de la Ciudad de México. Sí, a pequeña escala, este vacío que hierve Exacto. sobre la novela que platicamos ya aquí. Aquí. Yo me imagino un escenario de una ola de calor Bueno, este extrema vacío que en la Ciudad hierve de ya México. es un Sí, título profético, digamos. y Antonio Gutiérrez, el secretario general de la ONU, dijo, ya acabó el tiempo del calentamiento global y empieza el tiempo de la ebullición global. En fin, son metáforas desesperadas por transmitir la situación. Pero en un círculo de lectura reciente, con personas de toda la República me decían, bueno, pero ¿para qué la pusiste en el 2030 si es lo que estamos viviendo ahorita? Así nos sentimos, el bosque de la primavera en Guadalajara estaba ardiendo, la contaminación estaba tremenda y bueno, a veces la realidad nos rebasa y nos confronta antes de lo que esperábamos y eso es lo que está pasando este año 2023 donde tantas personas dicen no veíamos venir estas cifras, estos récords de temperatura, sobre todo oceánica, ¿no? Porque el océano es el que capta la temperatura, que la almacena, es tan profunda el agua y tiene una tanta capacidad de almacenar calor que lo ha estado haciendo durante décadas y pareciera que en este momento ya empieza como a exhalar o a liberar esa temperatura y lo vimos este periodo. Insisto, del otro lado del mundo, al sur del mundo, están viviendo el invierno más caluroso que se ha visto. Y también ellos están absolutamente perplejos porque en pleno invierno tengan esas temperaturas. Y su verano será, el pronóstico es que será Sí, tan sí, porque fuerte usualmente como el de... aparte, como está el Niño, ¿no? que es este fenómeno donde se calienta el agua del Pacífico ecuatorial del lado de América, sus efectos concretos se van a ver el próximo año, en 2024. Apenas está comenzando. Pero el Niño, digamos, es un fenómeno recurrente, complejo, de temperaturas en el Pacífico. Lo que vivimos ahora en el mundo está realmente generalizado. Sí. Jorge, nos queda un minuto. ¿Qué le recomendarías al público leer o dónde informarse más? Pues en el país hago la publicidad de esta columna donde cada mes intento hablar sobre temas ambientales. Hay muchos sitios. La ONU, el panel intergubernamental del cambio climático, tiene en internet información muy buena. Estar atento a las temperaturas y a los mensajes, por ejemplo, de la Secretaría de Salud o del Servicio Meteorológico. Y
por supuesto, leer literatura, ver cine, y la información está por doquier, pero tenemos que abrir un espacio sin que nos cause angustia una angustia alarma, paralizante, ¿no? Vamos a encontrar maneras, porque los seres humanos tenemos la virtud del ingenio de encontrar maneras de adaptarnos, y estamos a tiempo para ciertas cosas. Ya se pasó el tiempo para otras, pero a tiempo para evitar cosas terribles, ¿no? Muy bien. Sí. Bueno, pues muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ti por la plática, gracias. Y a nuestra audiencia decirle que nos vemos aquí el próximo sábado a las 7:30 por Si las Moscas.